Buen día, alumnas y alumnos del aula 34. Soy Hernán Núñez, su profesor de literatura, y desarrollamos la clase correspondiente a la semana 16. El indigenismo. Por medio de estos contenidos, contexto histórico, antecedentes y las zonas o regiones andinas, desde luego, donde se da el fenómeno social de lo que llamamos indigenismo en la literatura y también en la pintura. Contexto histórico, antecedentes y zonas es el primer contenido. Ciro Alegría, el segundo, su novela emblemática El mundo es ancho y ajeno, y José María Arguedas, lo propio, Los ríos profundos. En cuanto al contexto histórico, debemos decir que también está comprendido, igual que lo que vimos la semana anterior, también está comprendido en el largo gobierno de Leguía, de don Augusto de Leguía, Augusto Bernardino Leguía, que, lo dijimos la semana anterior, gobernó entre 1919 y 1930. Y les decía, y ahora hay que repetir eso, que ese fue un tiempo de bonanza económica y de efervescencia social y política. Había mucho dinamismo, se fundaron dos partidos políticos, como ya les mencioné, el Partido Aprista Peruano y el Partido Comunista Peruano. Se difundieron las ideas, principalmente sociales, ¿no?, sobre los problemas del Perú, sobre todo el famoso libro de ensayos de José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Así de largo es el título de un libro que en realidad es un libro corto, porque cada ensayo, en cada uno de los 7 ensayos es breve. Y también les hablé de un libro que está casi olvidado y es mucho más profundo, mucho más amplio, abarca mucho más que el libro de Mariátegui, el libro Peruanidad, de don Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco. En estos trabajos y otros, desde luego, se manifiesta la inquietud por estudiar, por analizar, por reflexionar sobre los problemas del Perú, que eran diversos y bastante, hasta ahora lo siguen siendo, ¿verdad? Esos problemas no se han resuelto. Si bien es cierto que nuestro país ha progresado, no podemos negar que hay un progreso. Perdón, voy a beber un sorbo de algo. De igual forma, se inicia la difusión de lo que nos interesa, de lo que es tema de nuestra clase de hoy, del indigenismo. Se comienza a hablar de indigenismo y se difunde lo concerniente a este fenómeno llamado así el indigenismo, que no es otra cosa que el análisis, el estudio de todo un quehacer andino, todo lo relativo a la cultura, al idioma, desde luego, al modo de vida, a los problemas de la población andina. Y esto está manifestado más que nada en la literatura, en la literatura principalmente narrativa, y en la pintura. Como les dije, ¿no?, hay importantes pintores indigenistas. Prefiero no mencionar porque podría equivocarme, pero hay algunos pintores importantes, peruanos, desde luego. Como dicen en el cuadernillo que tienen ustedes, todos estos eventos se articulan en torno, estoy leyendo, se articulan en torno al problema de la identidad nacional. Y claro, los estudiosos se preguntan, ¿qué es el Perú? Debemos empezar por definir qué es el Perú, una nación nueva, ¿no es cierto?, que acaba de cumplir
primer centenario y no había resuelto sus problemas. Los intelectuales se preguntan entonces, eso está en el texto del cuadernillo, ¿qué es el Perú? ¿Cuál es la raíz de nuestra identidad nacional? En este periodo histórico se desarrollan en nuestra patria, en nuestro país, el vanguardismo, ya hemos hablado del vanguardismo en la clase anterior, Vallejo y otros poetas, y también el indigenismo, de lo que vamos a hablar ahora. Lo tenemos acá, graficado. Es el gobierno de Leguía, que va del 19 al 30. Hay una cierta bonanza económica, pero en virtud de que las empresas transnacionales ya se han instalado para explotar la riqueza, sobre todo la riqueza minera. Entonces eso significa que el Perú entró a ser dependiente del capitalismo, dependiente del capital extranjero, y lo es hasta ahora, ¿no es cierto? Sigue siendo dependiente del gran capital transnacional. Hay una política populista llevada a cabo por Leguía, por don Augusto Bernardino Leguía. Como había dinero, pues entonces para que la población lo siguiera apoyando, invertía en obras que pudieran contentar a la población, al pueblo, como dice el caballero que tenemos ahora como presidente de la República. A mucho le gusta usar la palabra pueblo, ¿no es cierto? Y populismo viene de pueblo. Sobre todo la clase media, como dice acá, y la clase baja. Clase media y clase baja necesita que le hagan obritas, que le pavimenten, que pongan el agua y el desagüe. Y entonces con eso se le compra al pueblo el populismo. Hay una efervescencia popular, formación de partidos políticos, cosa que he mencionado, la difusión de las ciencias sociales, la obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui y la obra Peruanidad de Víctor Andrés Belaúnde Díez-Canseco. Y se reflexiona, ¿no es cierto?, en torno a la identidad. ¿Qué es el Perú? Es la pregunta crucial. Bueno, acá tienen ustedes los retratos de Mariátegui y de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del Partido Aprista, y este es el logo, el emblema. Tiene acá también el retrato de don Augusto Bernardino Leguía, que fue inicialmente dictador, empezó como dictadura su gobierno, luego se hizo elegir democráticamente, de tal manera que su gobierno fue largo. Bien. Los antecedentes del indigenismo. Como antecedentes debemos señalar, por ejemplo, la presencia indiscutible de Ciro Alegría y de José María Arguedas, que son protagonistas de una larga tradición que viene de los antecedentes. Y ustedes deben recordar, hemos hablado de los autores que ya aportaban inquietud, preocupación por el indigenismo. Ellos son don Manuel González Prada, ¿no es cierto?, quien publicó sus ensayos desde 1904, y él afirmaba que el indio, eso está en el discurso del Politeama, que lo leímos, o leímos un fragmento por lo menos. Él dice textualmente, el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no a la humanización de sus opresores. Y es decir, ¿a qué se refiere? Acá, fin de cita, se refiere a que hay que educar, ¿no? Démosle educación, enseñarle por lo menos a escribir, y a leer y a escribir, él decía, ¿no? Y veremos cómo se levanta la condición de peruano. Y entonces, y sigue más el discurso del Politeama, y entonces dice, y solo entonces podemos ir al sur contra el invasor y recuperar las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá. También está en esa línea de precursores la cusqueña, la narradora cusqueña Clorinda Mato, con su novela Avecinido, en la cual, como recordamos, sin duda, ella hace una denuncia del abuso, de la opresión
de la cual es objeto el indígena, por parte de los señores, de los ricos, y en complicidad con las autoridades, con los gobernantes, con el prefecto, con incluso autoridades de la iglesia, los sacerdotes y obispos. Parecen personajes de estas instituciones protagonizando ese abuso, esa opresión por la cual ella hace el reclamo, la denuncia. Hay una visión en paternalista, dijimos, sobre todo en Clorinda Mato, ¿no es cierto? Cristiana, ¿no? Con una especie de caridad cristiana. También hay que mencionar en esta línea de antecedentes a Enrique López Albújar, un profesional del derecho. Él es limeño, pero trabajó muchos años en la Sierra del Piura, en el norte del país, y allá pudo conocer muy de cerca el problema, los problemas andinos, los problemas del indio. La palabra indio no la tomemos peyorativamente, la utilizo yo porque así igualmente la usan el propio Mariátegui y todos los pensadores de este tiempo. Como resultado de esa compenetración de don Enrique López Albújar en el ejercicio de su profesión de juez, publica sobre todo los cuentos andinos en 1920. Y como recordarán, tal vez recuerden, lo mencionamos la semana pasada, Mariátegui publicó sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en el año 1928, libro en el cual de algún modo él retoma toma las ideas de González Prada, que es el pionero, ¿no es cierto? González Prada ha sido el primer hombre, el primer peruano en hablar de estos problemas. Por medio de siete problemas, valga la redundancia, ¿no es cierto? Uno es precisamente el problema del indio, y así lo enuncia Mariátegui en su libro, El problema del indio, y otros 6 problemas. No obstante, ni González Prada, ni Clorinda Mato, ni Mariátegui conocen a fondo el problema de lo andino, y lo conocen con una mirada externa, ¿no es cierto? Porque ellos no forman parte de esa comunidad, de esa cultura, no conocen el idioma. Mariátegui no conoce el idioma quechua, y esa es una limitación en Mariátegui, y lo propio en González Prada. No así en Clorinda Mato, que ella sí conocía el quechua, como lo dijimos en su momento. Entonces, pues, el enfoque de González Prada y de Clorinda Mato es paternalista, ¿no es cierto? Sobre todo ellos lo ven un poco de fuera. En el caso de Mariátegui se identifica más, pero, como repito, la limitación en su caso es el desconocimiento del idioma. Conoce el quechua, y en la época en que le tocó vivir había pocas recopilaciones en castellano, no había mucho. Ahora sí hay bastante material, pero en su momento no lo había. Esto no se da en los 2 autores que vamos a ver ahora, en Ciro Alegría y en José María Arguedas, que sí ven el problema desde dentro. Ellos han vivido como parte. No son indios, no son indígenas, ninguno de los dos, pero conocen desde dentro el problema de los peruanos andinos. Entonces, ellos, sí, en sentido estricto, son indigenistas. Ciro Alegría en el norte, y acá ya entramos a la regionalización del problema, y José María Arguedas en el sur. La Sierra Sur, Arguedas; la Sierra Norte, Ciro Alegría. Conocen entonces, como digo, muy a fondo la problemática del hombre, del peruano andino. Ambos son entonces los representantes más auténticos del indigenismo en la literatura peruana. Ciro Alegría en 3 novelas, no solamente el Mundo de Sancho y Ajeno, también Los Perros Hambrientos y la Serpiente de Oro, 2 novelas más cortas. El Mundo de Sancho y Ajeno es una novela monumental, extensa. Las otras 2 son novelas relativamente cortas. Describe en ambas, en las 3 novelas, se dice ambas cuando nos referimos a 2, A y B,
pero en este caso son tres, no podemos decir ambas. En las tres novelas describe, describe y relata, desde luego, los abusos que cometen, en este caso, los gamonales, los señores dueños de haciendas en la sierra, que explotan al indio, es decir, lo hacen trabajar por un salario mínimo, miserable, o incluso le arrebatan sus tierras. Entonces, pues, Ciro Alegría y Arguedas reflejan, expresan de una manera mucho más vívida esta situación, ¿no? Esta situación del indio, y además es motivo para que den a conocer la cultura, el idioma, la música, hay toda una riqueza cultural en el peruano andino. Bien, dicho esto, entremos a... Perdón, disculpe que no pasé a tiempo la diapositiva, los antecedentes. González Prada, en el libro de ensayo, Páginas libres, Horas de lucha, etcétera, y Clorina Mato, su novela Ave sin nido. López Albujar, en sus cuentos andinos, publicados en el año 20, y María Tegui en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Las zonas son 3. Olvidé mencionar a Escorza. Manuel Escorza es otro indigenista menos difundido que Ciro Alegría y que José María Arguedas, porque lamentablemente murió relativamente joven en un accidente de aviación, pero dejó una novela importante, Redoble por Rancas. Redoble por Rancas nos muestra, igual que Ciro Alegría y que José María Arguedas, el problema del indio en la zona centro, principalmente en Cerro de Pasco. El Cerro de Pasco es un departamento que abarca la Sierra Alta del centro del país y también parte de la selva. Es un departamento, una región grande. En la Sierra Alta del Cerro de Pasco estaba instalada una compañía norteamericana que explotaba la minería, ¿es cierto? El mineral. Y la Sierra, el nombre es, ya no existe, la Cerro de Pasco Copper Corporation. Y esta compañía, pues, es el agente de la explotación del problema que plasma Manuel Escorza en su novela Redoble por Rancas. Me faltó decir eso, mencionar eso, disculpen. Y los representantes, Ciro Alegría, José María Arguedas y Manuel Escorza. Hoy vamos a ver solamente Ciro Alegría y Arguedas. Ciro Alegría nació en la provincia de Huamachuco, en el departamento de La Libertad, ¿no es cierto? Vivió entre 1909 y 1967. Estudió en la Universidad de Trujillo y se afilió en su juventud al Partido Aprista peruano, como muchos jóvenes, sobre todo en el norte del Perú, porque el fundador allá de la Torre era también trujillano. Sin embargo, en todo el Perú generó un gran entusiasmo juvenil y toda la gente, o gran parte de los jóvenes de la época, se afiliaron a este partido. Muchos de ellos posteriormente desencantados terminaron alejándose o renunciando. Es el caso de Ciro Alegría, que se desafilió, renunció y se afilió mucho más adelante, o no tanto, en 1950 y tantos, a otro partido que se fundó posteriormente, Acción Popular, que ahora está un poco en crisis, pero es un partido importante que fundó don Fernando Belaúnde, que fue presidente 2 veces, en el año 63 y luego nuevamente en el año 80, en 1980. Ciro Alegría se afilió en Acción Popular y siendo diputado por Acción Popular, murió en 1967. Es decir, vivió lamentablemente una vida relativamente corta. Otro detalle de su biografía es que en el año 60, en 1960, fue incorporado como miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Sus novelas han sido traducidas y siguen traduciéndose a diversos idiomas. Ciro Alegría es muy reconocido. Y ni qué decir Arguedas, quizás Arguedas más que Ciro Alegría, me atrevo a decir porque lo he comprobado. Bueno, pues la obra suya comprende
como les dije, 3 novelas. La Serpiente de Oro, que publicó en 1935, Los Perros Hambrientos, en 1939, y la obra mayor, El mundo es ancho y ajeno, en 1941. Dejó una novela inconclusa, ¿no?, de 1973, se publicó, ¿no?, pero no ha tenido mucha difusión, mucho después de que él ya había muerto, de manera póstuma. Y también un libro de cuentos titulado Duelo de Caballeros, del año 63, de 1963. Acá tienen bastante sintetizado lo que acabo de decir en torno a su biografía y su producción. Vamos a referirnos ahora a la novela, al mundo es ancho y ajeno. Es narración, pero también se le da el carácter de épico, de género épico. ¿Por qué? Porque hay unos personajes que son heroicos, ¿no es cierto?, en la novela. Rosendo Macchi, principalmente, el líder de la comunidad de Rumi, donde ocurre la acción. Hay todo un desempeño digno de considerarse heroico, la razón por la cual se considera que hay una presencia de lo épico, es una novela épica en todo caso. En cuanto al ámbito social, nos presenta la lucha entre los terratenientes, los dueños, los señores hacendados, y los campesinos, que son dueños de comunidades. Y entonces la pugna se da entre esos dos sectores sociales en la Sierra del Perú, en este caso, en la Sierra Norte. Pervive en una especie de feudalismo. Esos señores hacendados, los gamonales, protagonizan una especie de feudalismo. Ustedes saben que el feudalismo se dio en Europa en la Edad Media, varios siglos atrás, y sin embargo, en el Perú andino está muy presente ese feudalismo, con la diferencia de que estos señores de hacendados no protegían, al contrario, despojaban a los indios, que eran dueños de comunidades. A diferencia de los señores feudales de Europa, que los tenían sometidos, pero los protegían. Acá no, el gamonal no protegía al campesino. Todo lo contrario, lo explotaba. La acción transcurre en la primera mitad, como estoy leyendo acá la diapositiva, del siglo XX. Se presenta el problema del gamonalismo, lo que acabo de explicarles. Los gamonales o hacendados representan o simbolizan el poder económico y político que tienen amistades en Lima, los diputados, el presidente de la República, hay una complejidad, son dueños de haciendas. Y las comunidades, en cambio, son un sistema muy ancestral, muy antiguo, ¿no? No existía la propiedad individual, sino la propiedad comunitaria. Una comunidad de campesinos eran dueños y eran muy solidarios entre sí. Eso está representado en la novela en la comunidad de Rumi. Las condiciones de trabajo son extremas porque el hacendado que protagoniza acá el problema está muy cerca y entonces todo el tiempo los está hostilizando. O los explota, o los contrata como peones, pero en un sistema, en unas condiciones extremas de trabajo, de explotación, y finalmente les arrebata sus tierras. Veamos el argumento. La historia contada en El mundo es ancho y ajeno. La comunidad de Rumi vive de manera apacible y pacífica, y su alcalde, Rosendo Macchi, es un indio ya mayor, bastante mayor. Es un hombre muy sabio, muy bondadoso y prudente, ¿no? No es belicoso, es prudente. Él lucha contra el hacendado de la hacienda Humay, porque cuyo dueño es don Álvaro Amenábar, porque no le queda otro remedio, porque Álvaro Amenábar, es el que hostiliza y arrebata finalmente las tierras de Rumi. Pero por él no hubiera protagonizado esa lucha, me refiero a Rosendo Macchi. A la inversa, don Álvaro Amenábar y Roldán es el gamonal, el dueño de la hacienda Humay, y tiene el propósito de arrebatarle sus tierras con pretextos, ¿no? Y para ello los va hostilizando progresivamente.
Bismarck Ruiz es contratado para organizar, es un abogado que es honesto, que está al servicio de don Álvaro Amenábar, pero que también los engaña a los comuneros, les dice que va a ejercer su defensa y en realidad les está mintiendo. El juez falla, obviamente, como era de suponerse, a favor de Amenábar, del dueño de la hacienda Humay, y la mayor parte de los comuneros tienen que emigrar a una región cercana llamada Yanañahui. Yanañahui es una palabra quechua, pero es una zona fría y pedregosa. La tierra es poco propicia para el cultivo. Sin embargo, trabajan y habilitan esas tierras pobres y logran cultivar algo cuando se instalan allá, porque no, los despojan, los echan de sus tierras y se instalan ahí. Otros parten a otros pueblos, pero los que se quedan se instalan en este lugar, en Yanañahui, como digo, y hacen producir la tierra con dificultad. Repito, otros se fueron lejos a probar suerte, a trabajar en minas o en haciendas lejanas. Los comuneros intentan presentar un recurso o apelación, para lo cual envían un expediente a Lima. Sin embargo, asaltan el correo y aparece en manos del hacendado, ¿no? ¿Cómo así aparece el expediente en manos de don Álvaro Amenábar? Es que todos los funcionarios estaban de su lado, esa es la explicación. Y él echa el fuego, hizo desaparecer toda la documentación del expediente que estaban enviando a Lima. En apelación, los comuneros. Rosendo Maki es encarcelado injustamente con pretextos, ¿no? En todo caso, por el intento perfectamente justo de reclamar, de querer recuperar sus tierras. Participa un personaje llamado El Fiero Vázquez, pero se pone de lado, como es un ladrón de ganado, es un forajido, pero se pone del lado de los comuneros. Finalmente, de poco sirve sirve en todo caso para que lo vinculen con él por la amistad que los une y lo acusan de falsedades a Rosendo y de esa manera lo encarcelan. Y en cierta manera lo matan a gol, porque lo torturan también, ¿no? Y muere finalmente Rosendo. Entonces, alguien tiene que asumir el liderazgo. Y este es el joven Benito Castro, que vuelve de haber estado trabajando fuera en otros pueblos del Perú, y vuelve y toma el liderazgo de los comuneros. Se prepara, ¿no? Se instalan, como ya les dije, en Yanañahui, con él a la cabeza, con Benito Castro a la cabeza, es que logran hacer producir un poco esas tierras poco propicias para la agricultura de este lugar llamado Yanañahui. Pero además él es el nuevo alcalde, Benito Castro, como joven que es más impulsivo, a diferencia de Rosendo, y elabora un plan para enfrentar a don Álvaro Amenábar en un nuevo intento de recuperar sus tierras. Se enfrentan efectivamente, pero incluso la policía está del lado de Amenábar y fracasa. El intento de Benito Castro fracasa indefectiblemente. Son derrotados y la comunidad aniquilada. La comunidad de Rumi es aniquilada. Esas tierras pasan a poder de don Álvaro Amenábar. Una integrante de la comunidad, la bruja una vidente, si quieren, para no llamarle bruja, Nasha Suro, había pronosticado que algo así ocurriría y se cumple. Hay algo de magia acá, ¿no es cierto? Algo de lo real maravilloso está presente en la historia contada de El mundo es ancho y ajeno. ¿Cuál es el tema? Desde luego, acá está el argumento tal como se presentaba más o menos, ¿no es cierto? No sé si le quieren tomar foto, pueden hacer. En la primera parte, el liderazgo es de Rosendo Maki, del anciano líder, y en la segunda parte, el final, Benito Castro, el joven Benito Castro. El tema, desde luego, es la lucha por la tierra.
Y otros temas, la comunidad como espacio de fraternidad, ¿no? Allá imperaba, reinaba una vida feliz, apacible, fraterna, muy fraterna. La comunidad como espacio de fraternidad es un tema complementario, entonces. Otro tema complementario sería la justicia mal empleada, la justicia mal aplicada a favor del poderoso, en este caso del hacendado. La sabiduría popular. Les dije al empezar que Rosendo Maki es un hombre sabio. Él no ha ido a la escuela, pero eso no impide que haya adquirido sabiduría. La sabiduría ancestral que se transmite de generación en generación por vía oral. La sabiduría popular, pues, es un tema también. Y la corrupción, ¿no? Miren esta palabra, ¿no? Que tan de moda. Ustedes pensarán, queridos alumnos, que la corrupción se ha inventado ahora, hace unos pocos años en el Perú, con los gobiernos recientes, pero no. Desgraciadamente la corrupción está desde la independencia. Estaba Bolívar acá, todavía no se había marchado después de las batallas de Junín y Ayacucho, y ya había corrupción en los dirigentes del naciente gobierno de 1824, ¿no es cierto? Bueno, pues como comentario finalmente diremos que Ciro Alegría valora la comunidad campesina como un lugar de solidaridad, con lo cual estamos reiterando lo dicho, frente al feudalismo mal empleado por parte de los hacendados, en este caso el hacendado Álvaro Amenábar. Para Ciro Alegría, la comunidad es la única realidad que puede hacer digna, pues, que puede dignificar la vida de la persona, en este caso los indios de la región andina. En la novela se concibe que la comunidad es superior a otras estructuras sociales de la ciudad, ¿no? Es decir, allá reina una organización sabia y perfecta, todos viven satisfechos. Bueno, pues, pero eso desgraciadamente ha desaparecido, ha ido desapareciendo. No es un ente estático. La comunidad andina, las comunidades andinas no eran entidades estáticas, más o menos evolucionaban, ¿no? Se iban poniendo a tono con los tiempos, con los cambios sociales, pero permanecía. Me temo que actualmente ya casi no existen ya comunidades de este tipo. Frente al tradicionalismo de Rosendo Maki y Benito Castro, eso también hay que señalar como conclusión, como comentario final, ¿no? Son dos estilos, el liderazgo de Rosendo Maki y el liderazgo del quien lo sucede como alcalde, el joven Benito Castro, son estilos diferentes, ¿no? Prudente el de Rosendo e impulsivo el de Benito Castro, lo cual se explica por la diferencia de edad. El primero es un hombre anciano y el segundo es un hombre joven. Al final de la novela nos pone de manifiesto que el narrador conoce los hechos sociales que se presentan, que se narra, que se describe, ¿no? En este caso, la aniquilación de la comunidad y la comunicación y la aniquilación del indio, del indígena, que es propietario, dueño de la comunidad. En buena cuenta desaparece no solo la comunidad, desaparece la persona. Claro, no mueren todos, ¿no? Pero parten a otros pueblos en busca de sobrevivir, trabajar de alguna manera para sobrevivir. Finalmente diremos que Ciro Alegría realizó entonces con esto una denuncia también, ¿no? Igual que Clorinda Mato, igual que Manuel González Prada. Una denuncia de las connotaciones políticas que tiene esta problemática social andina. Había complicidad, había complicidad. En el cuadernillo, alumnos, hay un fragmento, ¿no? Los invito a leer. No, perdón, no está en el cuadernillo, pero sí está en el libro. Yo les he hablado varias veces del libro. Cuando tenga oportunidad, ahora que ya la universidad está funcionando, ya se puede ir a la universidad, vayan y pregunten y adquieran el libro, no cuesta mucho.
hay un fragmento. Temo que no podremos leerlo todo, pero sí este fragmento es ya la parte final de la novela. Leo entonces unas líneas, por lo menos. Benito Castro salía de su casa seguido de los regidores. Ya se constituyó como alcalde, como nuevo alcalde. Ya había muerto Rosendo Macchi. Benito Castro salía de su casa seguido de los regidores. El nuevo alcalde, era hijo de Pedro Maita, llamado Encarnación. El alcalde y sus acompañantes montaron a caballo. Todos cargaban fusil. Y Benito tenía cananas sobre los costados, es decir, iban armados. También cabalgaron Doroteo Quispe, Porfirio Medrano y 10 más. Los potros se movían con nerviosidad, excitados por la masa pululante. Había mucha gente acompañándolos o a la expectativa. Benito demandó atención, pidió atención con una seña de la mano y templando las riendas para mantener quieto al caballo. Dijo, estas palabras son del discurso de Benito Castro: comuneros, según lo resuelto por la Asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y guardias civiles. Vendrán hoy en la noche o mañana más tardar. Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Miren la palabra que emplea, ¿no? Se nos quiere aventar. ¿Qué cosa es aventar? No sé si conocen la palabra, estimados alumnos. Aventar es expulsar, lanzar, ¿no? Se nos quiere, como si fuéramos objetos, se nos quiere aventar a la esclavitud y a la misma muerte. Es parte del discurso inflamado, ¿no? Enérgico, fuerte, violento del joven alcalde Benito Castro. Lean cuando puedan. Vamos a ver si nos quedan. Temo que no, porque ahora tenemos que entrar a José María Arguedas. Pero si nos quedaron unos minutos, volvemos a la lectura de este fragmento. José María Arguedas vivió entre 1911 y 1969. Nació en Andahuaylas, es decir, en la Sierra Sur, como Ciro Alegría, que nació en Huamachuco, que es un pueblo de la Sierra Norte. Arguedas nació en Andahuaylas, es una provincia del departamento de Apurímac. Fue profesional de él escribió, claro, se dedicó a la escritura literaria, pero era profesional de la antropología, si no me equivoco, de tal manera que ejerció la docencia universitaria. Fue profesor en la Universidad Agraria de La Molina. Y también se dedicó a la investigación de la cultura andina. Aprendió el quechua, la lengua del runasimi, desde su niñez. Por circunstancias familiares, tuvo la oportunidad de aprender, de manera que casi no, totalmente bilingüe. Por igual, son lenguas maternas para él, el quechua y el castellano. Y tradujo de esa manera al castellano mitos y leyendas que fueron producto de su trabajo de investigador. También fue poeta en quechua, escribió y publicó poesía en quechua y narración en español, en lengua castellana. Es decir, la investigación y la cátedra universitaria que ejerció primero en San Marcos y después en La Molina, la Universidad Agraria de La Molina, fueron actividades complementarias. Murió, como ven ustedes, también de forma casi prematura, producto del suicidio. Se suicidó, se disparó. No sabemos, nunca se sabrá qué problemas psicológicos sufría y lo cual le hizo optar por el suicidio. Muy lamentable. La obra suya comprende cuentos, ¿no? Un libro de cuentos de 1935, Agua, titulado Agua. La agonía de Razuñiti, de 1962. El sueño del Pongo, de 1965.
Amor Mundo, es un libro hermoso, de cuentos hermosos realmente. No tengo el año, pero es algo posterior al 65. Un libro muy, muy importante de cuentos. Amor Mundo se llama. Y en cuanto a las novelas, Yaguar Fiesta, publicada en 1941, Diamantes y Pedernales en 1954. Los Ríos Profundos, que es la principal, en 1958. Todas estas tienen que ver con la sierra, con la sociedad andina del Perú. Yaguar Fiesta, de Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos. Pero la novela que publicó a continuación, en 1961, el sexto, no tiene que ver con el tema andino, sino más bien con el tema carcelario. Él tuvo la desgracia de experimentar un encierro breve, un encarcelamiento breve, en una cárcel que existía en Lima, se llamaba así, el Sexto, donde actualmente queda el centro cívico, donde hay un hotel grande, no me acuerdo el nombre, en el centro de Lima, donde empieza la avenida Paseo de la República. Todo eso era una enorme prisión, el Sexto, y allá los presidiarios vivían en unas condiciones infrahumanas. Sobre ese problema, versa la novela El Sexto, de 1961. Posteriormente publica otra novela sobre la problemática andina, titulada Toda la sangre. Es una novela extensa también, más extensa que Los Ríos Profundos. Y finalmente una novela titulada El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que se publicó después de su muerte, de manera póstuma, que ya la dejó concluida, y trata sobre la costa, el trabajo de la pesca en la costa norte, ¿cómo se llama este pueblo pesquero del norte? Se llama Chancay, no, más al norte, a ver, enseguida me acuerdo. Bueno, entonces tiene dos novelas que no tratan sobre la problemática andina, sino de la costa. Una sobre Lima, El Sexto, y esta, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, sobre cómo los pescadores ganan mucho dinero, pero no saben aprovechar, no saben utilizar esa bonanza, esa bonanza que era producto del trabajo de la pesca y de la industrialización de la pesca. Ese es el tema del El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Bueno, pues, vamos al argumento de Los Ríos Profundos. Hay que ir mirando la hora siempre. Ernesto es el niño narrador, ¿no? El protagonista, y se supone que es autobiográfico, ¿eh? Ernesto vendría a ser Arguedas niño. Es huérfano de madre, su padre se casa con una señora que lo trata mal, ¿no? Y quizás por ese motivo su padre opta por dejarlo interno, estudiando en un colegio que era dirigido por sacerdotes en la ciudad de Abancay. Pues bien, él, como narrador, niño narrador, y su padre, que es un abogado de provincias, que va de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios, llegan al Cusco, visitan al viejo, así sale como dicen, no sale su nombre, sino el viejo. Es un tío lejano del papá de Arguedas, un pariente que es déspota y que trata mal, de manera cruel, a sus colonos. Y el padre del niño Arguedas, del niño Ernesto, va con cierta expectativa de que este caballero que es adinerado, pues pueda favorecer en algo al sobrino y al sobrino nieto. Y no es así, los recibe desde luego, pero no los apoya, no lo apoya al sobrino nieto, que es el papá de Ernesto. El padre le enseña a Ernesto durante el tiempo, los días que estuvieron en el Cusco, las piedras del muro incaico. El niño queda maravillado al contemplar estos monumentos, ¿no? Que están actualmente también en el Cusco, y ustedes pueden verlos o quizás ya hayan tenido oportunidad de visitar el Cusco. Y le parece al niño Ernesto que las piedras hablan y se mueven. Entonces ya en él va apareciendo esto del realismo mágico, que lo habrá de poner en sus novelas. Este contacto con este mundo antiguo, en la arquitectura del Cusco, genera en el niño Ernesto su plena identificación, mayor razón para que él se termine de identificar con la cultura andina.
También será testigo del maltrato que sufren los indígenas a manos de los terratenientes de Cusco, cusqueños. Ernesto narra los viajes que hace con su padre por la Sierra Sur, por varios pueblos de la Sierra Sur, y finalmente salen de Cusco hacia Bancay, en donde, como adelanté, su padre lo deja en un colegio que tiene internado, ¿es cierto? Y él parte para seguir ejerciendo su profesión en diferentes pueblos. El colegio se constituye pues en el escenario, en un espacio de violencia, porque ahí los chicos pelean, hay rivalidades de todo tipo entre ellos, y cada niño, cada adolescente simboliza uno de los aspectos o de los estratos de lo que es el Perú conflictivo, ¿no es cierto? Uno de los personajes es la Opa Marcelina. Opa se llama una mujer que es un poco demente, de la cual abusan incluso diferentes personas, diferentes adultos y algunos de los mayores, de los alumnos mayores que ya tenían, pues, qué sé yo, 16, 17 años. Algunos jóvenes terminaban el colegio a los 20 años. Esta es la parte fea, pero la pone, ¿no? Eso existe en la realidad, pues aparece en la novela. Hay un sentimiento de culpa que lo hace suyo, pero que no lo es, ¿no es cierto? Entonces va sintiéndose un poco, sintiéndose mal de que el hecho de que sucedan estas cosas en el Perú. Ernesto irá, por otro lado, los domingos a la hacienda Patibamba, donde trae cierta amistad con los colonos, con los peones, y se identifica también con los peones que son explotados en esta hacienda Patibamba y en las haciendas en general. Viven en condiciones infrahumanas. Por otro lado, dentro del colegio, él traba amistad con un chico, con un compañero, con Ernesto. Ernesto le obsequia un trompo, que en quechua se llama zumbayo. Esta es una bonita palabra, zumbayo, zumbayo, zumbayo. Y mire, la palabra es onomatopeica, por eso digo que es bonita, porque imita el sonido. No sé si ustedes han tenido oportunidad, los varones, de hacer bailar trompos, ¿no? A lanzar, luego que enrollan en la cuerda y lanzan el trompo, produce ese sonido. Zoom. ¿Se dan cuenta? De ahí que la palabra zumbayu es más bella que la palabra trompo en castellano. Es onomatopeica. Y hay en el colegio concurso de zumbayos, pero el detalle de la fraternidad entre los dos chicos, eh, Ernesto y Antero, está patentizada en el regalo que le hace de un bonito zumbayo. Hay una rebelión de las chicheras y también Ernesto se identifica con estas mujeres, se mete en la marcha, en la manifestación que hacen de protesta por algún motivo, porque no les dan los insumos que ellas necesitan para su negocio en las picanterías donde venden comida y chicha. La lideresa de este movimiento es doña Felipa, y el niño Ernesto llega a hacer amistad con doña Felipa y otras de estas mujeres. Los alumnos comentan el rumor de que aparece una peste, una enfermedad, y los alumnos comentan de que la peste es producto de algún pecado, ¿no? Porque escuchan eso, decir, hay creencias de este tipo. ¿Y cuál es el pecado? Pues el abuso que cometen los funcionarios, incluso el padre director, el sacerdote director del colegio, es cómplice de esos abusos de las autoridades. Bueno, la peste mata, hay gente que va muriendo, ¿no? Luego llega al colegio, algunos también enferman. Los indios, animados de una visión mágico-religiosa antigua que ellos han heredado, creen que la peste es una entidad viviente, ¿no es cierto?, a la que pueden combatir con rezos. Y le piden al padre director, que es sacerdote, que haga rezos, que haga misas con ellos para terminar con la peste. Existen estas creencias que son propiamente medievales, ¿no es cierto? Bueno, pues eso con relación al argumento. Habría mucho que decir desde luego. Está reseñado brevemente en estas dos diapositivas. Por si quieren tomarle foto, pueden hacerlo.
El tema de la novela, desde luego el tema principal, es la identificación con el mundo andino, la identificación del narrador, que es el Ernesto, niño, con el mundo andino. Y otros temas, la violencia racial y social, que está patente, que se patentiza en el colegio, en el internado. Existen esas rivalidades por razones raciales o de poder económico. El desarraigo cultural, ¿no? Él se siente, con su padre de pueblo en pueblo, se siente desarraigado. El sistema opresivo de la educación, ¿no? También eso está presente en el internado, el abuso. El vínculo andino del hombre con la naturaleza, hay una comunión con la naturaleza. Hay un río que pasa por la ciudad de Abancay, en la parte baja, hay que descender mucho para llegar al río, y un puente, el puente llamado Pachachaca, que aparecen como elementos simbolizadores de esa comunión con la naturaleza. Yo tuve la oportunidad de conocer, cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Arguedas, hubo un congreso internacional de literatura allá en la ciudad de Abancay, y nos hicieron participar de una serie de actividades, entre ellas visitar el río y el puente del Pachachaca. Como comentario final, diremos que Arguedas en esta novela plantea una visión andina del mundo. Efectivamente, en el hombre quechua existe una actitud animista, ¿no? Los elementos naturales tienen vida. Y de esa manera los ríos profundos actualiza un proyecto de cambio social por medio de elementos culturales propios del mundo andino. La novela pues propone que la sociedad peruana se consolide en una unidad plural, diversa, que no deje de lado estos elementos propios de los Andes, ¿no? De la ancestral cultura andina. La obra está escrita con un lenguaje muy lírico, muy poético. Arguedas era poeta, además de narrador, y se constituye como una de las mejores novelas hispanoamericanas del siglo XX. En ese congreso del cual les cuento, hubo gente, también como algo que ocurrió también con el centenario de Vallejo, y les he referido que en Lima se organizaron congresos en las universidades. En el centenario de Arguedas vino gente de todo el mundo, de varios lugares del mundo, a Abancay. Eso es todo. Tomen nota, por favor, de sus respuestas. 1B de bondad, 2A, 3D de Dante, 4C, 5D de Dante, 6B de bondad, 7A, 8C, 9B de bondad y 10D de Dante. También hay un fragmento interesante, pero no tenemos tiempo. Desgraciadamente nuestra clase termina a las 11. Y apenas si tenemos medio minuto. Hermano, este Zumbayu no es para todos los días. Es un maldito, dijo. Hay que cuidarlo. Son palabras del amigo que le obsequia el Zumbayu. Ernesto lo va a hacer bailar para él solo. Antes es el amigo del compañero de colegio. Si lo ven los internos, se lo quitan o lo chancan con los pies o a pedradas. Winco, Winco y laica. Palabras quechuas, pone palabras quechuas en la novela. Eso es todo. Eso es todo, estimadas alumnas, estimados alumnos. Gracias por la atención y hasta la próxima. Nos quedan 2 clases, 17 y 18.
Gracias, Rosana, José Eduardo, John, Hasta luego, Alexandra. profe. Hasta luego, niñas. Hasta luego, Jennifer, Sebastián, Luciana, Damaris y otros más. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Unos segunditos, chicos, que voy a tener que actualizar. Listo, ahora sí. Buenos días, buen día con todos. Bien, chicos, llegamos a la semana número 16. Esta semana vamos a trabajar el tema de logaritmos. Es un tema que no se ve muy frecuentemente y tiene propiedades bastante interesantes asociadas a la potenciación. Y bueno, pues su definición está en base a teoremas de números reales, ¿no? Ya es una operación diferente a las que conocemos, teniendo en cuenta que, bueno, la adición, la multiplicación, la potenciación, ¿no? Todas ellas son operaciones que hemos aprendido pues progresivamente, ya que se generan a partir de la adición, ¿no? Por ejemplo, la sustracción es la inversa, la multiplicación es la suma abreviada, ¿no? Potenciación es la multiplicación abreviada y la radicación es pues su inverso. Entonces, la forma en que se han ido generando pues estas operaciones es totalmente diferente a la de los logaritmos, ¿ya? Por eso ahí a veces radica su complejidad, pero en el fondo pues está ahí presente operaciones que conocemos como la potenciación. Bien, vamos a dar paso entonces a ver la definición. Primero, la estructura para esta semana. Tenemos para trabajar la definición, algunas propiedades. Luego vamos a ver las ecuaciones e inecuaciones logarítmicas, ¿no? Y esas justamente se definen a partir de los logaritmos. Y terminamos con las ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Como dice su nombre, tiene que ver con las expresiones exponenciales y ahí aparece la potenciación, ¿no? Entonces vamos a recordar algunas propiedades de potenciación que van a ser útiles para resolver esa parte, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que se definen los logaritmos? Aquí son importantes dos números reales que tienen ciertas características, ¿no? Uno le vamos a llamar base, debe ser positivo diferente de uno, obviamente real, y en el caso de el número al que le vamos a aplicar el logaritmo, tiene que ser un número positivo. Bien, justamente la definición está en base a un teorema que dice que para cada b mayor que 0 diferente de 1, y para cada número x mayor que 0, existe un número y real tal que si b se eleva a la y, pues el resultado es x. Ahí está la relación, ¿no? Entonces, en base a esta que es una proposición en realidad de los números reales, se define los logaritmos. Entonces decimos que el logaritmo en base b del número de x será igual a y si y solo si x es igual a b a la y. Por ejemplo, si queremos hallar el logaritmo en base 4 de 64, tendríamos que preguntarnos, ¿no?
Este sería el x. Entonces, ¿cómo escribo este x que es 64 como la base que es 4 elevado a la y? ¿Cuánto tendría que ser ese y? De modo que este x que es 64 sea igual a 4 a la y. Bueno, hacemos unos cálculos y vamos a encontrar que ese y tendría que ser 3, ¿no es cierto? Entonces podemos afirmar que el logaritmo en base 4 de 64 es 3. ¿Y esto por qué? Porque 4 al cubo es 64. Bien, entonces podemos resolver este tipo de logaritmos aplicando ecuaciones. Podemos ver, analizando pues cómo se comporta el número al que le vamos a aplicar el logaritmo y la base también. Y de ahí vamos a extraer algunas propiedades también, ¿no? Bien. Logaritmos que se pueden calcular directamente sin conocer la base. Por ejemplo, el logaritmo en base b de b, ¿no? Aunque no conocemos el b, es fácil verificar que b elevado a la 1 es b, por lo tanto, el logaritmo en base b de b es 1. Ahora, esta propiedad se utiliza para complementar algunos otros números. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero escribir el número, digamos, 5 en la base, como un logaritmo en la base 3. Entonces, este 5 lo puedo escribir como 5 por 1. Y de acuerdo con esta propiedad, este 1 sería el logaritmo en base 3 de 3, ¿no? Si lo que quiero es la base 3. Si quiero la base 4, pues le colocaré base 4, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver una propiedad que nos permite hacer esto, ¿no? Este numerito que está aquí sube como exponente del 3. Entonces, al final, ese 5 que yo quería expresarlo como logaritmo en base 3 será logaritmo en base 3 de 3 de 5. Y es más, vamos a ver que hay una propiedad que indica esto, ¿no? Bueno, acá ya le puse 5, pero en realidad es x, ¿no? Entonces, si esta base y este número son iguales, esto es x, ¿no? Nos quedamos con ese numerito de aquí. Así que si ustedes quieren escribir, digamos, el número 50 como un logaritmo en base 2, sería así, ¿no? Coloco 2 aquí y 50 por aquí. Y listo, se acabó el problema. ¿Ya? Bien, entonces, este logaritmo cobra importancia por ese motivo. A ver, otra es que el logaritmo en base b del número 1 vale 0. Es fácil verificar que b a la 0 es 1. Así que cumple con la definición. Debemos anotar también que hay logaritmos especiales. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 es un logaritmo muy usado. Se le llama también logaritmo decimal y tiene su notación especial, ¿no? Así como la raíz cuadrada, nosotros ya no le colocamos el 2 para indicar que el índice es 2. Simplemente colocamos así, ¿no? Entonces, en el logaritmo en base 10 también es algo similar. Ya no es necesario colocar la base 10. Si solamente vemos log de x, ya sabremos que estamos hablando del logaritmo decimal. Se llama también logaritmo, bueno, se denomina también logaritmo ordinario, común, decimal, como le estamos mencionando, ¿no? Este logaritmo es importante porque cuando hacemos, bueno, es muy usado sobre todo en el ámbito financiero, ¿no? Cuando ustedes, digamos, depositan una cantidad de dinero a plazo fijo, entonces se le da un interés, ¿no es cierto? Al final de cierto tiempo ustedes retiran su dinero y ya han obtenido algún monto adicional que es el interés. Dependiendo del tiempo que ustedes lo impongan, pues van a tener un monto diferente, ¿no? Más tiempo, más dinero. Pero hay un detalle. ¿Y qué pasa si yo quiero, a partir de un valor inicial, obtener una cantidad específica? Digamos, yo tengo 5.000 soles, pero al cabo de cierto tiempo yo quiero que esos 5.000 soles se conviertan, digamos, en 7.000 soles. Entonces, si quiero saber cuánto tiempo debe transcurrir, ese tiempo figura como exponente. Entonces se transforma en una ecuación exponencial. Y ese tipo de ecuaciones
se suele resolver justamente aplicando estos logaritmos, ¿no? El más usado es el logaritmo decimal, ¿no? Antiguamente habían tablas, de repente le preguntan a sus papás, a sus abuelitos tal vez, ¿no? Que le preguntan sobre los logaritmos y en los libros ahí en la contraportada de los libros de matemática era común encontrar una tabla de logaritmos del 1 al 10 y tenía reglas, bueno, tiene reglas para calcular y sin necesidad de una calculadora, porque en ese tiempo no había calculadoras, pues, ¿no? No con la potencia que tenemos ahora, que hasta en el celular hay. ¿No? Y es más, si ustedes revisan en este momento sus celulares, van a encontrar que hay dos logaritmos, el que estamos mencionando, el log de x, y este otro que se llama el logaritmo natural o neperiano. La base es el número e. ¿Quién es el número e? Es un número decimal irracional que, como ustedes pueden ver, vale 2,71812 y continúa todavía, ¿no? Entonces, este es un número irracional que se genera al evaluar una serie numérica. Pero este número es muy usado en el cálculo infinitesimal, ¿no? La mayoría de ustedes probable que lleve un curso de matemática básica en estudios generales y por ahí van a ver pues las derivadas, las integrales, que son operaciones que se aplican a las funciones. Entonces es muy usado este logaritmo. Se simboliza como ln. Entonces, en lugar de colocarle la base e, vamos a colocar ln, ¿no? ln de x. Quiere decir que se está aplicando en x, no se están multiplicando. Ojo con eso. Y eso se le llama logaritmo neperiano o logaritmo natural. Entonces, el logaritmo decimal en el área comercial es muy usado, mientras que el logaritmo neperiano en el cálculo infinitesimal. Derivadas, integrales, ¿no? Que tienen sus aplicaciones también, esas operaciones a los modelos de la vida real, ¿no? Listo. Ya saben, chicos, que tienen la opción de hacer cualquier consulta. Tenemos el chat ahí abierto para las consultas y en caso haya un momento para que usen su micrófono, lo vamos a coordinar, ¿ok? Bien. Ya tenemos entonces lo principal. Con la definición podríamos resolver cualquier problema, pero vamos a llegar a calcular logaritmos de ciertos números que no son exactos. Aquí, por ejemplo, sale 3 exacto. Pero imagínense que yo quiero hallar el logaritmo en base 2 de 3. Entonces, ¿cómo calculo esto? O de repente mi x, pues, es tal que x al cubo vale 2. Entonces, ¿qué número al cubo vale 2? Bueno, la raíz cúbica. Y si es al revés, aquí sí puedo, ¿no? Ya está. Pero aquí, ¿cómo encuentro un x de modo que 2 a ese valor me dé 3 a la x? ¿O cuál es ese x para que estos dos se puedan relacionar? Bien, entonces esas preguntas las vamos a resolver justamente con las propiedades. Bien, para aplicar las propiedades vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que los números a, b, x y y son números reales positivos, de modo que el b es diferente de 1. Si necesitamos agregar otras constantes para poder definir las propiedades, lo vamos a hacer y vamos a agregarle sus condiciones. Bien, entonces aquí tenemos lo primero, ¿no? El logaritmo en base b de un producto de dos números se puede escribir como la suma de los logaritmos en la misma base de los números. Ahora, hay que entender que las propiedades se pueden aplicar en dos sentidos. Puedo usarlo para descomponer. Eso, por ejemplo, es cuando veo mezclados números con variables y me conviene separarlos. Ahí podemos usar esta propiedad. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? Podemos tener varios logaritmos que se están operando y eso los podemos juntar en uno solo. Justamente para resolver ecuaciones usamos las dos, uno para descomponer y agrupar convenientemente y otro para recomponer, es decir, escribir una suma de varios logaritmos en uno solo. Entonces, esa es la intención cuando trabajamos con ecuaciones. Bien, ahora, como les decía, en la antigüedad habían tablas de logaritmos del 1 al 100, entonces si es que yo descompongo un número cualquiera, bueno, en este caso hemos colocado el 45 que está dentro del 1 al 100, pero si fuera, digamos, otro número,
Entonces lo que tengo que tratar de hacer es descomponer ese número con las propiedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso el 45 es 9 por 5. Entonces la propiedad dice que esto sería logaritmo en base 4 de 9 más logaritmo en base 4 de 5. Más adelante vamos a ver una propiedad para reducir más todavía esta expresión, ¿no? Pero acá el 5 es primo y no se puede relacionar con el 4, así que este quedaría de esta manera. Si conocemos esos valores, los reemplazamos y listo. En el caso de la división de dos números, su logaritmo será la diferencia de los logaritmos de los números, en la misma base, ¿no? También la idea es reducir. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que sería logaritmo en base 3 de 7 menos logaritmo en base 3, perdón, de 9 menos logaritmo en base 3 de 7. Ahora, ese de aquí lo podemos calcular rápidamente. Un número que elevado, que elevemos al que elevemos al 3 para que me dé 9, esa respuesta sería 2. Y bueno, básicamente esta es la idea, ¿no? Que descompongamos para que, descomponer para que la expresión se reduzca, lo más que se pueda, ¿no? Bien, un caso particular de la primera propiedad es, ¿y qué pasa si el x es el que se repite? Entonces yo tengo un logaritmo en base b de x elevado a la n. Bueno, la propiedad dice esto, ¿no? Este exponente del número va a bajar. Claro, siempre y cuando el x cumpla estas condiciones, ¿no? ¿Ok? Entonces nos tenemos que asegurar de eso. Bien, también puede subir. O sea, así como baja, también este puede subir como exponente de este x. ¿Ya? Es así que, por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 2 de 243, como 243 es 3 a la quinta, este 5 baja y multiplica al logaritmo en base 2 de 3. Una propiedad similar se da cuando la base y el número tienen exponentes. Ahí está, miren, la base tiene exponente n, el número tiene exponente m. Entonces lo que hace esta propiedad es lo siguiente. Claro, siempre y cuando el x sea positivo, este m pasa como numerador y este n pasa como denominador. Y bajan. Y esto hace que nosotros podamos aplicar esta propiedad de muchas formas. Por ejemplo, a ver, miren. Yo tengo aquí, digamos, ¿no? Logaritmo en base b a la n de x a la n. Entonces, como este n va a salir como numerador y este denominador, se pueden simplificar, ¿no? Entonces, si tiene el mismo exponente, yo lo puedo simplificar. Claro, nuevamente, si la base y el x cumplen las condiciones para que se pueda aplicar el logaritmo, para que el logaritmo exista. También funciona con raíces, o al revés, miren, es como si yo aquí le hubiera aplicado raíz enésima, ¿no? Raíz de índice n. Ahí está, ¿ya? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es como si le aplicáramos una raíz enésima a ambos lados, ¿no? Ahora, puede ser al revés también, puede ser que yo tenga esta expresión y de repente yo necesito pues elevar el b al cuadrado, al cubo, a la k, digamos. Entonces el x también tendría que elevarse a la k. Entonces en esos dos sentidos podemos aplicar en base a esta cuarta propiedad. Bien, aquí vemos una aplicación directa. Si queremos hallar el logaritmo en base 81 de 125, escribimos 81 como potencia de 3, sería 3 a la cuarta, 125 sería 5 al cubo, el cubo que está de exponente del 5 y el 4 que está de exponente del 3 se pasan a dividir de esta forma, ¿no? Y listo. Como pueden observar, reduzco la expresión a un logaritmo más pequeño, ¿no? Logaritmo en base 3 de 5. Esta que está por aquí, conocida como regla de la cadena. Vamos a anotar aquí con otro color. ¿Por qué regla de la cadena? Porque, observen, ¿no? Yo tengo así, ¿no? Logaritmo en base a de b. El número que está por aquí, ahora va a pasar a ser la base. Y puedo continuar, ¿no? El número que está por aquí, el c en este caso, pasa a ser la base. Entonces, y puedo continuar, ¿no? ¿Qué dice entonces la propiedad? Que eso va a ser igual al logaritmo en la primera base, este a, ¿no? Del último número. Y listo, esa es la regla de cadena. Es como si nosotros hubiéramos hecho esto, ¿no? Este numerito se va con todo este logaritmo. Al final, ¿qué me queda? Logaritmo en base a de c. Aquí hemos agregado el dato de que es diferente de 1 para que cumpla las condiciones de una base. Bien, aquí tenemos esto, miren.
7, el logaritmo en 7 se va y me queda el logaritmo en base 9 de 81 que vale 2. Entonces la idea siempre va a ser reducir la expresión. Ahora, esta propiedad que la estamos colocando en sexto lugar, la vamos a usar en este sentido. Como les decía, la idea es que nosotros, cuando queremos resolver una ecuación, trabajamos con un solo logaritmo, en una sola base. Entonces, aquí yo tengo dos opciones, miren. De repente me sale esta expresión y quiero yo reducirlo a un solo logaritmo. Ahí está la forma, miren. Si vemos logaritmo en base A, logaritmo en base A de X y B, este pasa a ser la base y este pasa a ser el número. Pero también es al revés. ¿Qué pasa si yo tengo varias expresiones, varios logaritmos que tienen la variable que quiero hallar y esos logaritmos tienen diferentes bases? Entonces yo puedo elegir uniformizar. Ah, ya, yo quiero una base 10, digamos. Pero tengo base B, base 5, base 7 por allá. Entonces todo base 10. ¿Ya? Entonces lo coloco así, ¿no? Logaritmo en base 10 de X entre logaritmo en base 10 de B. Y listo, se acabó el problema. ¿No? Ahora, aquí, por ejemplo, solamente, por ejemplo, hemos colocado en la base 5. El número 10 va por aquí y el número 3 va por aquí. Pero, como les decía, hay que trabajar con lo que conocemos, con lo que tenemos. Y si ustedes van a su celular, van a encontrar el log, ¿no? Entonces sería el log de 10 entre el log de 3. Ya está, el log de 10 entre 3. También se le puede aplicar el logaritmo natural. Ustedes tienen calculadora, verifiquen efectivamente que sale el mismo resultado. ln de 10, ln de 3. Divídanlo y van a ver que el resultado siempre es el mismo. ¿Ya? Entonces esta propiedad nos ayuda a cambiar de base, a cualquier base, a la que nosotros querramos. Finalmente, tenemos la conclusión. Si queremos resolver una ecuación de este tipo, justamente usamos todas las propiedades anteriores para reducirlo a esa forma, ¿no? Que quede un logaritmo por la izquierda y un logaritmo por la derecha. Y tiene que ser de la misma base. Entonces, si logramos eso, podemos concluir que los números a los cuales se les está aplicando el logaritmo son iguales. Y resolvimos la ecuación. Ahora, si yo tengo dos números iguales, reales, positivos, también se puede elevar a se le puede aplicar un logaritmo. ¿Ya? Ah, muy bien. Por aquí hay una preguntita de Diego. ¿Qué era el LN? LN es el logaritmo neperiano. Ya nos respondió Luciana por aquí. Sí, efectivamente. El LN es logaritmo natural o logaritmo neperiano. ¿Ya? Entonces, acuérdense que ese, por ejemplo, si yo le he colocado aquí, ¿no? LN de 10, ¿no? Quiere decir que esto es el logaritmo en base de 10, ¿no? Pero no lo escribo así porque obviamente nos ahorramos más espacio, ¿no? La notación es bastante útil en este caso, pero es conveniente recordar que la base es 10, porque si yo tengo, digamos, ¿no? ln de x igual a 5, yo puedo resolver esta ecuación aplicando la definición, pero para eso tengo que recordar que eso es log en base de x que vale 5. Aquí sí ya le aplico la definición con más claridad, ¿no? X sería E, que es la base, elevado al resultado que es 5. Y listo, ya tengo resuelto mi ecuación, ¿no? Entonces es importante recordar que eso tiene una base, aunque no lo veamos, tiene una base. Y esa base es E. Bien, para terminar con esta, tenemos esta pequeña ecuación, logaritmo en base 2 de x igual a logaritmo en base 2 de 11. Como las bases son iguales, entonces x será igual a 11. Y ya, miren, resolví la ecuación. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de aplicar todas estas propiedades, si quiero resolver una ecuación, para reducir lo más que se pueda, conseguir un logaritmo por la izquierda, un logaritmo por la derecha, y de esa forma poder resolver el problema, ¿no? Ahora, si solamente tengo un logaritmo de uno de los lados y el otro lado tengo un número, pues le aplicamos la definición, ¿no? Bueno, esas son las recomendaciones respecto a las propiedades. Vamos a dejar unos segunditos para que tomen nota. Y continuamos. Bien,
de una de las propiedades en la que cambiamos de base, y también lo podemos asociar a la regla de la cadena, podríamos tener eso, miren, el logaritmo en base A de B por el logaritmo en base B de A. De acuerdo con la regla de la cadena, esto sería así, ¿no? Miren, este B con este log de B se van. Entonces, esta base me queda y este A le vamos a aplicar el logaritmo. Entonces sería el logaritmo en base A de A, que es 1. Bien, no solamente por eso es importante, ¿no? Sino que yo puedo pasar a dividir el logaritmo en base B de A y miren lo que quedó por aquí. Entonces, hay problemas, por ejemplo, en las que yo tengo así. Y yo no quiero la base X, sino yo quiero la base 2, porque mi problema también está el logaritmo en base 2 de X. Entonces, ¿qué puedo hacer? Coloco 1 entre logaritmo y aquí intercambio estos dos. Entonces, el 2, que era el número, pasa a ser la base y el X pasa a ser el número. Y listo. Eso es lo que nos dice esta propiedad. ¿Ya? Entonces, la idea pues es aplicarlo para poder reducir, ¿no? Para poder reducir las expresiones. Bien. Bien, vamos a ver entonces, todo lo anterior, lo repito, tiene un objetivo, que es resolver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Bueno, toda la parte de las propiedades que nos sirven para reducir alguna sola expresión, nos sirven para ambos, ¿no? Para las ecuaciones, para las inecuaciones logarítmicas. En cuanto a las ecuaciones logarítmicas, las inecuaciones, vamos a ver que hay ciertas propiedades que dependen de la base. Bueno, vamos al ejemplo entonces. Aquí queremos resolver el logaritmo en base x más 1 de 25 menos 3x igual a 2. En realidad, en cualquier ecuación, ustedes siempre deben buscar la existencia. La existencia. Debe existir la expresión. Por ejemplo, si tenemos una división, existe si el denominador es diferente de 0, ¿no? Si tenemos una raíz de índice par, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, eso garantiza la existencia del problema, ¿no? Bien, entonces lo primero que vamos a ver es la existencia. Para eso tendríamos que esta base debe ser mayor que 0 y diferente de 1. Y este número tiene que ser mayor que 0. Bien, aquí lo tenemos, ¿no? Este mayor que 0, este mayor que 0 y diferente de 1. Si resolvemos, entonces tendríamos por este lado, ¿no? A ver, 25 mayor que 3x, x mayor que menos 1, y por aquí x diferente de 0. Al resolver por aquí tendríamos que x es menor que 25 tercios. Por un lado y por otro lado mayor que menos 1. Entonces nos queda así. Ahora, ustedes si resuelven ecuaciones, pueden dejarlo indicado aquí y luego verifican. Pueden resolver parcialmente sin llegar al conjunto solución y lo indican. A esto en este caso le vamos a llamar 1. Una vez que tenemos ya la restricción, la existencia, el conjunto de valores admisibles, pasamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? En este caso le podemos aplicar la definición. Recordemos que la definición dice lo siguiente. Logaritmo en base b de x es y, si y solo si b a la y es igual a x. Bien, entonces si le aplicamos la definición sería así, ¿no? Esta base se eleva al cuadrado y el resultado debe ser 25 menos 3x. Por este lado tendríamos x al cuadrado más 2x más 1 igual a 25 menos 3x.
3x pasa a sumar con el 2x, serían 5x, y el 25 a restar serían menos 24, y eso vale 0. Un aspa simple, x más 8 por x menos 3 sería 0. Si igualamos a 0 por aquí, tendríamos menos 8 y aquí 3. Entonces, las posibles soluciones serían menos 8 y 3. Pero recuerden que estas son las soluciones de esta ecuación de aquí, pero no de la original. Entonces, para que se cumpla la original, tenemos que ver esto que le hemos llamado número 2 y la parte 1. Los valores que hemos encontrado deben de estar dentro del intervalo o los intervalos que se definen en 1. Podemos verificar que el menos 8 no cumple la condición 1, el único que cumple es el 3. Por lo tanto, mi conjunto solución sería el formado por el 3. Bien, unos segunditos para que tomen sus capturas. Listo. Bien, ahora vamos a ver las inecuaciones, ¿no? Las inecuaciones. Para esto, recuerden, depende de la base. Si la base es mayor que 1, vamos a tener que el logaritmo en la base b de un número x es menor que el logaritmo en base b del número y. Sí, solo sí. Bueno, primero tiene que existir, entonces x y y mayores que 0, ¿no? Una vez que establezco esto, ¿qué pasa? Cuando la base es mayor que 1, la desigualdad entre los logaritmos y los números se mantiene. Ojo, se mantiene. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo esto. Y aquí yo sé que la base es mayor que 1. Pues no lo he colocado todavía, pero sé que la base es mayor que 1. Entonces, como la base es mayor que 1, yo puedo hacer esto. Y la relación entre los números se mantiene. Profesora, ¿y si acá es mayor? Se mantiene. Si acá es mayor, aquí también será mayor. ¿Ya? Eso es cuando la base es mayor que 1. Pero si la base está entre 0 y 1, entonces la desigualdad cambia. A ver, por ejemplo, un medio es 0,5 menor que 1. Entonces, como la desigualdad cambia entre los números, tomo los números y esta desigualdad cambia de sentido, nada más, y listo. Entonces se transforma una inecuación con logaritmos en una inecuación con polinomios. Bueno, o dependiendo de la expresión que tenga, ¿no? Bien, repito, entonces, si la base está entre 0 y 1, la relación entre los números, que deben ser positivos ambos, cambia. Ya no va a ser x menor que y, sino al revés, ¿no? X mayor que y. La relación cambia. Muy bien, veamos un ejemplo. Vamos a resolver esta inecuación. En este caso, solamente hay que ver la existencia para el número nada más, ¿no? Ese número tiene que ser positivo, nada más. Es lo primero que hacemos. Entonces, si 3x menos 7 positivo, x sería mayor que 7 tercios o 7 tercios menor que x, ¿no? Cualquiera de los dos. Le vamos a llamar aquí a 1, le vamos a llamar 1. Como ya tenemos esa relación, entonces, ahora, ¿cómo resolver esto? Si fuese una ecuación, pues le aplicamos la definición. Pero acá es una desigualdad. Ahora, ¿se puede aplicar algo así como la definición? Sí, ¿no es cierto? Sí. Si la base es mayor que 1, el número. Ahí está. Corrección, así. Estoy poniéndolo al revés. La base elevado al número, como algo así parecido a la definición, ¿no? Y se resuelve, ¿ya? Pero si no quieren caer en algún error por ahí, de repente la desigualdad lo colocan mal, qué sé yo, lo que se les sugiere es transformar este número 2 en un logaritmo.
Ahora, no es cualquier logaritmo tampoco. Si yo quiero hallar, bueno, si ya tengo un logaritmo en base 4, entonces me conviene trabajar en base 4, pues, ¿no? Entonces, la idea es que ese 2 se escriba como un logaritmo en base 4. Ya, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, hay varias formas, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. Si usamos la definición, podemos llegar un poquito más rápido de repente. Entonces, yo digo, ¿no? Yo quiero trabajar con la base 4, entonces me pregunto, yo quiero que el 2 se escriba como un logaritmo en base 4. Entonces, ¿qué número tengo que colocar aquí de modo que sea igual a 4 al cuadrado? ¿Qué número? 16. Y listo, lo reemplazo por logaritmo en base 4 de 16. Y aquí ya puedo proceder de acuerdo con el primer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la base es 4. Y obviamente 4 es mayor que 1. Entonces, la relación, la desigualdad entre los números se mantiene. 7 a sumar y 3 a dividir tendría 23 entre 3. A eso le vamos a llamar 2. Y si intersectamos 1 y 2, pues llegamos a la conclusión de que x sería mayor que 7 tercios, pero menor o igual que 23 tercios. Puede ser usando desigualdad o pueden hacerlo ustedes graficando, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos graficado el intervalo de 7 tercios en adelante y podemos graficar también el intervalo que representa esta desigualdad. La intersección es lo que buscamos, por lo tanto, el conjunto solución sería de 7 tercios abierto a 23 tercios cerrado, ¿no? Listo, ahora vamos a trabajar con la parte de las exponenciales, ¿no? La solución de las ecuaciones exponenciales está basada en una propiedad de los números reales. La hemos usado varias veces, pero hay algunas precisiones que recomendar, sobre todo en esta parte, ¿no? Entonces, para aplicar esto necesitamos lo siguiente. El número b, que va a ser la base, debe ser un número real, positivo y diferente de 1. Si tenemos un número b con esas condiciones, entonces si b a la x es igual a b a la y, como tienen las bases iguales, los exponentes serán iguales. Y esto es de ida y vuelta, es decir, si yo tengo dos números, ¿no? Dos números cualesquiera, y b, que cumple estas condiciones, lo elevo a esos números, pues sigue siendo igual, ¿no? Entonces, a ver, digamos, yo tengo este numerito. Esta igualdad, ¿no? Esta igualdad de números, ¿no? Donde x positivo y y positivo. Entonces, si yo decido, pues, tomar, digamos, cualquier base, ¿no? 4, digamos, y lo elevo al logaritmo en base 3 de x. Ese 4 también lo elevo al logaritmo en base 2 de y, entonces también se cumple esto. ¿Ya? Eso es lo que debemos considerar. Ahora, esta expresión exponencial que estamos trabajando, en algún momento vino de aquí, ¿no? Esta de aquí. Entonces, no siempre vamos a encontrar de frente la igualdad, pero sí podemos encontrar un factor que se puede igualar a 0. Entonces, si tenemos más de 2 términos y no le podemos dar la forma que tenemos aquí, porque hay más de 2 términos, lo que se sugiere es factorizar. Por ejemplo, a ver, queremos resolver aquí la ecuación. Observamos que ese 9 a la x se puede escribir como 3 a la x al cuadrado. Y en la otra parte de la igualdad, en el segundo miembro, vamos a observar que también aparece 3 a la x. Entonces, aquí ustedes pueden hacer un cambio de variables si desean, ¿no? Pero me parece que no es tan necesario, así que vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Y bueno, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Este lo pasamos a restar. Y aquí le hacemos un aspa simple, ¿no? 3 a la x por 3 a la x y por aquí menos 9 por menos 1. Al multiplicar en aspa, menos 9 por 3 a la x, menos 1 por 3 a la x son menos 10 por 3 a la x. Y nos queda el factor, pues, 3 a la x menos 9 y el otro factor 3x
3 a la x menos 1, igual a 0. Y ya está justamente lo que estábamos buscando previo a lo que se va a resolver la ecuación, ¿no? Esto debe ser 0 o esto debe ser 0. Si el primero es 0, 3 a la x vale 9. Si el segundo es 0, 3 a la x vale 1. Bien, nosotros sabemos que 9 es 3 al cuadrado y 1, 3 a la 0. Y aquí justamente es donde se aplica la propiedad, ¿no? 3 a la x igual a 3 al cuadrado, x vale 2. 3 a la x igual a 3 a la 0, entonces x vale 0. Por lo tanto, y como ustedes pueden observar, no había ninguna restricción para el x, así que el conjunto solución sería los dos, ¿no? Los dos. Ahí lo dejamos unos segunditos para que tomen sus capturas. Y bueno, si tienen alguna preguntita, chicos, por favor, atenta a las consultas estoy. Bien, vamos a ver ahora las inecuaciones exponenciales. Y con eso cerraríamos la parte de la teoría, ¿no? Bien, en el caso de las inecuaciones exponenciales, la idea es muy parecida a la de los logaritmos. Si la base es mayor que 1, tenemos esta desigualdad para b elevado a cada uno de sus exponentes p de x, q de x. Entonces, la misma desigualdad debe mantenerse para p y q. Y viceversa, ¿no? Y si yo tengo una desigualdad, le puedo aplicar b elevado a p, b elevado a la q. Si el b es mayor que 1, la desigualdad se mantiene. En cambio, si la base está entre 0 y 1, esa desigualdad entre los números cambia. ¿Sí? Estas son las dos únicas reglas. Ejemplo. Bien, aquí yo les voy a anotar varias formas en que lo pueden trabajar ustedes para que verifiquen con cualquiera de ellas el resultado es el mismo. Ya, el primero que voy a considerar es el siguiente. A ver, yo tengo aquí un quinto que está elevado a la 3x al cuadrado más 1. Entonces, si yo quiero mantener la desigualdad con el 1/5, solamente le estoy dando forma, ojo, no estoy pasando nada a ningún lado, simplemente dando forma. Este 1 sobre 5 elevado a la x menos 3 lo puedo escribir también como base 1/5. Y lo único que tendría que hacer sería cambiarle el signo acá. Como la base es menor que 1, está en el segundo caso. Eso quiere decir que la relación entre los exponentes cambia, ¿no? Si acá era esto menor que esto, bueno, la relación entre los exponentes cambia. ¿Por qué? Porque la base es 1/5 y 1/5 es menor que 1. La otra opción es que esto lo transformemos en 5. 5 a la menos 1. Entonces esto sería así. Esto también se transforma en 5. Ahí está. Como en este caso la base es mayor que 1, entonces la relación entre sus exponentes, a ver, no sé, que acá me falta el signo. ¿Ya? Entonces la relación se mantiene. ¿Ya? La relación se mantiene. Entonces, lo dejo ahí, como les repito, para que ustedes lo puedan verificar.
cualquiera de los casos, y nosotros vamos a ver otra forma de hacerlo, ¿no? A ver, esto lo vamos a pasar a multiplicar. Ahí está. Como las bases son iguales, los exponentes se van a juntar en uno solo. Entonces nos quedaría un quinto elevado a la 3x² más 1 más x menos 3. O sea, 3x² más x menos 2. Ese 1 lo puedo escribir como un quinto a la 0. Y ahora sí, tengo las bases, son iguales. Y puedo relacionar los exponentes. En este caso, como las bases son menores que 1, la relación entre los exponentes cambia. Entonces, tengo aquí, ya no va a ser este, sino sentido cambiado. Para resolver esta, a ver, esto sería 3x, x, menos 2 y 1, ¿no? 3x menos 2x, x. Entonces tenemos, vamos a, esto que ya hemos usado lo vamos a borrar, ¿ya? Ya está. Y aquí era 3x, x, menos 2 y 1. Sería 3x menos 2 por x más 1. Ahí está. Bien, puntos críticos. Igualamos a 0, 2/3, igualamos a 0, menos 1, más, menos y más. Y bueno, los extremos son abiertos. Positivo, tomo los que tienen signo más. Por lo tanto, mi conjunto de solución sería de menos infinito a menos 1, unido con 2/3 a más infinito. Entonces, las propiedades que nosotros usamos justamente nos permiten eliminar que esté en el exponente, ¿no? Y se transforma en este caso en una inecuación de grado superior. Bueno, en este caso en particular de grado 2, ¿no? Que ya sabemos cómo resolverlo. Bien, chicos, a ver, cualquier consulta que tengan, por favor, aprovechemos estos minutitos. Luego vamos a pasar a ver la solución de algunos ejercicios de clase. A ver, veamos si hay algún comentario por ahí. Bien, ¿no hay consultas? Con confianza. Bien, entonces vamos a resolver los ejercicios. Vamos con los ejercicios. A ver, ejercicio número 1. Dice que tenemos que resolver esta ecuación donde dice, ¿no? Logaritmo en base 4 de x más 2. Logaritmo en base 4 de x más 2 más logaritmo en base 2 de 6 es igual a logaritmo en base 4 de 6x más 132. Las claves. Y bueno, aquí aclaramos, ¿no? Positivo, positivo para que exista el logaritmo. Listo. Lo dejamos indicado, lo dejamos indicado. Y procedemos con la solución. A ver. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos, en realidad el logaritmo en base 2 de 6 se puede considerar solamente como un número, pero si queremos que todo quede en uno solo, pues ese número sería pues transformarlo a la base 4. O también nuestros logaritmos de base 4 transformarlo a la base 2. Podría ser. ¿Ya? Pero como hay más logaritmos en base 4, yo me inclino por transformar a la base 4. Ahora, esta es una propuesta, no es la única. Aquí les doy unas pautas también. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es tratar de trabajar con algunas propiedades, pero también ustedes podrían hacer esto, miren. ¿No? Pueden trabajar con esto. Entonces, como aquí hay una resta de los logaritmos, la regla dice logaritmo en base 4 de esto, ¿no?
así, ¿no? Entonces, solamente me faltaría que esta base y esta base fueran iguales. Como 2 es potencia de 4, puedo hacerlo. ¿Ya? Se puede hacer. Ya lo dejo para que ustedes lo terminen. Y nosotros tenemos esta otra opción, ¿no? Vamos a escribir justamente ese logaritmo en base 2 de 6 como un logaritmo en base 4. Entonces, aquí llega a rescatarnos esa propiedad. ¿Se acuerdan de si la base y el número tienen exponente? Esos pueden salir delante, ¿no? Y habíamos indicado que puedo extraer raíz cuadrada, elevarlo a la base y el número, lo elevo al mismo exponente también, ¿no? En este caso, eso es lo que hemos hecho. Hemos elevado al cuadrado tanto la base como como el número, ¿no? Y con eso ya tenemos la base 4, eso sería el logaritmo en base 4 de 36, y listo. Si lo reemplazamos en nuestra ecuación, pues vamos a encontrar todo ahora sí en logaritmo en base 4. Y aquí tengo distintas alternativas. Una de ellas, por ejemplo, que esto lo voy a multiplicar. Bueno, lo voy a transformar en un producto, mejor dicho, ¿no? Sería el logaritmo en base 4 de 36 por x más 2. Por el otro lado, sí, igual, ¿no? Bien, ya lo habíamos anotado, pero nuestra existencia implica que el x más 2 sea positivo y 6x más 132 positivo, lo cual también se refleja por aquí, ¿no? Entonces, si resolvemos por este lado, tendríamos que x sería mayor que menos 2 y por aquí sería mayor que menos 22, ¿no? Si intersectamos los x mayores que menos 2 con los x mayores que menos 22, nos quedamos con que x es mayor que menos 2. A esto le vamos a llamar 1. Solamente eso es restricción, ojo, y hemos reducido y le hemos aplicado restricción. ¿Qué nos falta? La resolución. Entonces aquí nos quedamos aquí, ¿no? Reducimos hasta esta parte. Entonces le podemos aplicar la última propiedad de la igualdad de logaritmos. ¿Cuál? Si los dos tienen la misma base, se eliminan los logaritmos. Solamente me quedaría 36 por x más 2 y 6x más 32. Ahí está. Aquí tendríamos 36, 72. Acá serían 30, pasando a la restar, y aquí serían 60. 30 dividir, por lo tanto, x vale 2. Y cumple las condiciones de 1, ¿no? Porque es mayor que menos 2. Así que si consideramos 2 y 1, vamos a ver que el único valor que cumple es el 2. Por lo tanto, su conjunto de solución sería el formado por el número 2. Bien, chicos, ¿alguna preguntita por aquí? Bien, vamos a colocar por lo menos nuestro enunciado del siguiente problemita. Aquel que desee ir avanzando en el receso lo puede hacer, ¿no? Ahí está complementando nuestra clave en la respuesta. Y presentamos, a ver, ejercicio número 2. Y aquí nos quedamos en la solución. Vamos a leerlo nomás, ¿eh? Dice, Jorge le dio propina a su hija Natalia por cada problema de álgebra que resolvió. Por el primer problema le dio logaritmo en base 3 de m, soles, ¿no? Por el segundo, logaritmo en base 3 de m al cuadrado, soles. Por el tercero, logaritmo en base 3 de m a la cuarta, ¿no? Y eso es cuadrado cuadrado, ¿no? Soles. Por el tercero, logaritmo, eso ya lo había leído, ¿no? Logaritmo en base 3 de m cuadrado cuadrado. Y así sucesivamente hasta que en el enésimo problema le dio logaritmo en base 3 de m a la 2 a la n menos 1. Luego me dice que m y n son enteros positivos y el logaritmo en base 3 de m es entero positivo. ¿Cuántos problemas resolvió Natalia? Recibió en total logaritmo en base 3 de m al cubo. Bien, ahí están las alternativas.
pero tenemos receso, así que luego del receso resolvemos este problemita.